Buen día a todos, ¿cómo les va? Todo bien, Raúl. La verdad, con un poco de incertidumbre. Primero, saber qué va a pasar con esta cuestión que ahora se habla, que Argentina tiene el precio del litro de nafta más barato. ¿Va a subir? ¿Es bueno que tengamos el precio de nafta más barato del continente? ¿Cómo ve la situación? Bueno, sí, es una situación bastante atípica la de Argentina, ¿no es cierto? Porque congeló los precios el gobierno en el mes de mayo del año pasado. Sí. Hasta la fecha hubo solamente un aumento del 9%, Ujú. pero claro, en estas últimas semanas hubo novedades. La guerra de Rusia con Ucrania, la disparada del precio del petróleo, la falta de combustible en todo el mundo, y todos los países del mundo con precios récord. Claro. Por primera vez en Estados Unidos el litro de nafta cuesta $2, y en España cuesta 2 euros. Entonces el atraso de precios que había antes se ha multiplicado, se ha aumentado, y estamos en una situación en la cual no sabemos qué va a pasar. Me parece poco probable que pueda mantenerse el precio a estos niveles bajos que tiene en este momento. Raúl, y le pregunto, más allá de esta situación que usted está describiendo, que tiene que ver con el contexto mundial que estamos atravesando por esta situación en particular entre Rusia y Ucrania y un montón de otras cuestiones más, ¿cuáles son los aumentos ya previstos para este 22 del combustible en Argentina? Bueno, lo único que hay previsto, Sí. y entre comillas, porque no se sabe si se va a volver a prorrogar, es el aumento de los impuestos que gravan a los combustibles, Ujú. que vienen prorrogándose ya desde el año pasado, ¿no? Sí. La última prórroga ha sido hasta el día 1 de junio, de manera que hasta ahora ese día habría un incremento, ¿no? Que de aplicarse en forma total el atraso del impuesto, estaría repercutiendo más o menos en un 10% en el precio de venta al público. Ujú. Pero claro, estamos hablando del impuesto, Claro. pero en realidad la gran duda es qué va a pasar con el precio del producto propiamente dicho, ¿no? Eso yo creo que acá no va a poder mantenerse porque hay una serie de situaciones, digamos, por lo menos atípicas. Fíjese que el petróleo de todo el mundo cuesta 110, $120, y acá las refinerías lo están pagando de 55 o 60, o sea, la mitad es Claro. lo que le están pagando a las productoras de petróleo, que lógicamente se Sí. quejan por esta situación, ¿no? Raúl, y si en el ámbito de este contexto, no sé si tienen los estudios o los números hechos, si habría que actualizar el valor de la nafta hoy a cómo está la situación en el mundo, ¿en qué promedio quedaría el valor? Ya sea un promedio de porcentaje que se aumente o un promedio de número final, por ejemplo, la nafta super, el gasoil. Bueno, aplicándole la suba del petróleo, no sé porque exactamente no sé cuál es la incidencia que tendría. Ujú. Antes de que comenzara este problema digamos, de la disparada del precio del petróleo, el atraso ya era de un 25%. Ujú. De manera tal que si le sumamos la incidencia del precio del petróleo, seguramente estaríamos hablando de un 50% de aumento. O sea, estaríamos hablando de una nafta de 150 pesos, 160. Ahora, Castellano, digo, puede de mantenerse este conflicto, además tenemos que estar atentos, digo, que pueda llegar a haber alguna falta de combustible. Sí, en realidad está habiendo ya falta de combustibles, todavía el usuario no lo nota mucho, pero en las estaciones de servicio ya se está notando. Ya desde hace varios meses las compañías petroleras establecieron cupos en las estaciones de servicio, de las cuales no se podían exceder. Casualmente me estaban avisando esta mañana temprano que esos cupos se han restringido más todavía, o sea que las estaciones de servicio le piden a la petrolera determinada cantidad de litros y la petrolera demanda menos, así que yo creo que va a empezar a verse algún, no diría que desabastecimiento total, pero sí alguna dificultad para tener los combustibles que cada uno necesita. Ahora, Raúl, digo, se viene el invierno, sobre todo acá en esta parte del mundo, digo, eso también es preocupación hoy por hoy con esta también falta de combustible, si llega a suceder así. Sí, por supuesto que influye, ¿no? También hay otro problema para el frío, que es la falta de gas que va a haber, ¿no? Sí, sí. Porque el gas ha duplicado su precio, o más aún a nivel internacional, y bueno, la Argentina necesita importar parte del gas, porque si bien nos autoabastecemos de producción, pero nos falta transporte, nos falta la cañería para llegar sobre todo a la zona norte del país, de manera que todos los años hay que comprar gas natural Claro. licuado para inyectarlo al sistema.
y ya anunció el gobierno que no tiene los dólares suficientes para pagar el gas a los nuevos precios, así que seguramente va a haber alguna dificultad ahí también. Ahora, Raúl, y digo, ¿cuál es la situación de los empresarios? Digo, va a haber faltante, si es que llega a haber faltante de combustible, que ya lo hay en sí, digo, con el tema de los empleados, el tema laboral, se complica aún más. Bueno, sí, digamos, hasta ahora la situación esa de falta de combustible no llega a tener una incidencia tan fuerte en eso. Lo que sí tiene mucha incidencia es la falta de rentabilidad, porque las estaciones de servicio perciben como ingreso un porcentaje sobre el precio de venta, ¿no es cierto? De manera que si sacamos de cuenta, entre mayo del año pasado y la fecha, los ingresos han subido un 9%, y la inflación en ese periodo ha sido casi el 40%. Así que hay un desfasaje muy, muy grande, que hace que más de la mitad de las estaciones de servicio hoy en día esté trabajando sin ganancia o en algunos casos incluso pérdida. Raúl, le pregunto, ayer nos enteramos en la noticia y nos sorprendíamos porque parecen unidos o atraídos por el espanto esta cuestión de que Estados Unidos decida iniciar por lo menos algún tipo de conversación comercial con Venezuela para abastecerse de petróleo, calculo, de gas y de otra materia prima energética en este sentido. Le pregunto, ¿qué piensan? ¿Por qué Argentina no puede estar también en esta mira y no puede Biden, por ejemplo, comunicarse con Argentina y decir a ustedes les puedo comprar? Y de ser así, ¿nosotros estamos en condiciones de abastecer a Estados Unidos o a Europa o a alguien con nuestro petróleo, con nuestro gas licuado? No, para nada. O sea, Argentina no tiene excedentes de petróleo. Nos estamos autoabasteciendo y a veces falta un poquito. En el caso del gas, como le decía hace un momento, tampoco, o sea, no estamos en condiciones de abastecer a ningún otro país. Pero porque falta inversión de desarrollo, porque no tenemos suficiente cantidad, ¿qué es lo que falta, Castellano? No, está faltando inversión. Vaca Muerta, que es un yacimiento muy importante, es nuevo, recién se están haciendo las inversiones. La producción, como decía, está bien, pero falta todavía la infraestructura de transporte. Ahora se ha licitado para hacer el gasoducto nuevo, que va a llevar hacia el norte ese gas. Por el momento no estamos en condiciones de exportar, más allá de una cuestión estacional, ¿no es cierto? En verano, cuando disminuye el consumo, por ahí se manda un poco de gas por un gasoducto que va a Chile, pero en el caso del petróleo no es así. Venezuela es un caso distinto, porque Venezuela es uno de los grandes países productores de petróleo del mundo, ¿no? Así que lo más lógico es que los estadounidenses se hayan dado cuenta de que los malos no son tan malos, por decirlo de alguna manera, claro. Y se estén amigando para conseguir ese petróleo, que sin duda lo van a tener. Ahora, Castellano, como federación, como cámara, ¿cómo ven el panorama de aquí a unos meses? Bueno, a nivel internacional no se sabe, porque depende de qué pase con el conflicto, ¿no es cierto? Puede solucionarse con un acuerdo que haya entre las dos partes y retrotraiga toda la situación anterior, con lo cual no pasaría nada, pero también podría agravarse. En nuestro país en particular, con el gran problema que tenemos con la inflación, yo creo que es poco probable que vaya a haber una suba muy importante en los combustibles, ¿no? Imaginemos que si se trasladaran todas estas incidencias de las cuales hablábamos en los precios, la inflación, que ya está en un 50%, se iría a, bueno, prefiero ni pensarlo, ¿no? Así que seguramente, pienso yo, va a haber ajustes de precios, pero no creo que sean demasiado importantes como para desestabilizar toda la economía. Para lo cual, lógicamente, el gobierno tendrá que dar algunos subsidios, no sé cómo irán a hacer, pero no me imagino disparándose el precio como ha ocurrido en otros países. Raúl, y esto no tan solo afecta, a los combustibles líquidos, estamos hablando de la nafta, estamos hablando del gasoil, sino también al usuario que se maneja, por ejemplo, con gas natural comprimido, con el GNC. Bueno, el GNC no creo que vaya a faltar, pero en realidad depende de la gravedad que tenga el faltante, ¿no? Se anunció que no va a haber los dólares suficientes para comprar el gas que hace falta, pero no se ha hablado de volúmenes, ¿no? Así que, bueno, según la gravedad que tenga el faltante, afectará o no al GNC. En principio parecería que no, pero está claro que la prioridad siempre la van a tener las casas particulares, los domicilios, ¿no? Tal cual. Y por último, ¿cuál es la recomendación para el consumidor castellano en este sentido? ¿Qué se le puede recomendar a esta hora al riojano o riojana que nos está mirando, que está escuchando esta entrevista? ¿Cómo hace? ¿Va? ¿Llena el tanque? ¿No llena? ¿Que lo tenga siempre a mitad? ¿Cuál es la recomendación?
No, ninguna. O sea, yo pienso que cada uno hará la vida normal que tenga que hacer con sus vehículos, ¿no es cierto? Ponerse a llenar el tanque ahora no me parece que sirva para nada, porque en realidad no estamos hablando de que mañana no vaya a haber combustible, estamos hablando de que hay algunas restricciones en algún producto que no creo que vaya a llegar a notarse en el usuario común. En todo caso pueda notarlo algún gran consumidor, ¿no es cierto?, como la industria. Hay que ver con el agro qué pasa también, pero bueno, eso no pasa por el automovilista común. Raúl, muchas gracias por estos minutos, como siempre ha sido muy amable con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta que luego. tenga buen resto de jornada, hasta luego. Hasta allí la palabra de Raúl Castellano, secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles. Incertidumbre sería el título de la nota.